San Lucas capítulo 4 a partir del verso 1 y comenzamos, y después podemos considerar 1 Corintios en el capítulo 10 a partir del verso 13. Hay una realidad. La tentación es algo que está presente en nuestra vida. Si bien en una de las oraciones, una oración permanente que el Señor Jesús nos dejó, está la expresión: no nos metas en tentación. Sin embargo, pues aunque no queramos, es algo que puede suceder. La tentación es parte de la vida, es algo que está ahí. Aunque pudiéramos pensar que la tentación tiene que ver con la edad, y si bien es cierto que a lo mejor en la juventud, en los primeros años, estamos más expuestos, nunca estamos librados. Nunca estamos librados. Una expresión que utilizaba mi madre, o que utiliza mi madre, dice: en la vejez viruela. Porque también de pronto podemos estar en una edad, yo pues no hay una edad en la cual estemos librados de la tentación. La definición que da el diccionario es el estímulo que induce al deseo de algo. Es un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Algo que nos atrae, pero que sabemos que puede venir a lastimar, afectar nuestra vida o la vida de los que nos rodean, porque de pronto a lo mejor la tentación es algo que hasta disfrutamos y que no nos lastima, pues no a nosotros, pero si lastima a alguien que nos rodea, si lastima a alguien que está cercano a nosotros, entonces es algo de lo que debiéramos huir. El libro de Proverbios dice en el capítulo 23, verso 31, se los leo, dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Es una advertencia: no lo veas. Si es algo a lo que no le vas a poder decir que no, a lo que se te va a dificultar decir que no, mira, no lo veas. Y bueno, pensaba yo en eso y venía una historia que se registra en San Lucas, y es el Señor Jesús. Como en algún momento de su vida, como al iniciar, recuerdo la semana pasada hablábamos del inicio del Señor Jesús. Bueno, también hoy quiero que veamos algo. Repito, es el Jesús no de los milagros, les decía la semana pasada, no el Jesús que convierte el agua en vino, no el Jesús que controla o da la orden al huracán o levanta un paralítico. Es el Jesús que está iniciando. En el verso 1 del capítulo 4 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y bueno, yo veo tres ocasiones, tres momentos en el cual el Señor Jesús es tentado. Se refiere que cuando tuvo hambre, y pudiéramos hablar de una tentación física, una necesidad física y muy justificada. ¿Tienes hambre? No hay nada de malo en comer. ¿Qué tiene de malo que yo coma? ¿Qué tiene de malo que yo vaya con esta persona? ¿Qué tiene de malo que yo...? Sí, pero hay tentaciones que empiezan con algo bueno. Hay tentaciones que lucen inocentes. La tentación de pronto no se disfraza de tentación, se disfraza de hambre. Pues sí, no tenía nada de malo, pero no era el momento de comer. Él estaba en un proceso de retiro, él estaba en un momento de ayuno. No tiene nada de malo, no, pero no era el momento. Y entonces acceder a algo fuera de tiempo, fuera de momento, se puede convertir en algo que venga. Y el otro situación que se da tiene que ver con el poder, tiene que ver con las ambiciones. Mira, todo esto te daré. Sí, pero yo no vengo a obtener todo esto. Jesús no venía a tomar posesión de la tierra. Jesús venía a tomar posesión en nuestros corazones, no en nuestras posesiones.
el otro tiene que ver con desafiar a Dios, tiene que ver con confiar en Dios. A ver, déjate caer. ¿Verdaderamente confías en Dios? Déjate caer. ¿Vamos a poner a prueba tu confianza en Dios o vamos a probar a Dios? Que de pronto a veces caemos en eso. Dicen, no es momento, yo no voy a tentar. Pero independientemente de las posibles interpretaciones, porque son interpretaciones que pudiéramos darle, van a ustedes a encontrar muchas posibles interpretaciones a la tentación. Yo el punto que quiero resaltar es la forma en la cual el Señor Jesús sobrellevó la tentación. Y fue la palabra. Jesús pudo sobrellevar la tentación, Jesús pudo hacerle frente a la tentación con la palabra. El Señor Jesús está citando el libro de Deuteronomio. Todas y cada una de las expresiones que el Señor Jesús está utilizando venían en lo que nosotros llamamos el libro de la ley, o lo que ellos llamaban el libro de la ley, lo que nosotros pudiéramos conocer como Pentateuco, los 5 libros que escribe Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dijo un muchacho en la iglesia: los libros aburridos. Yo, sí, los libros aburridos, sí, porque ahí vienen las genealogías y viene lo de la ley, les decía la semana pasada. Sí, pero esos fueron su fortaleza. Esos libros, cuando uno ve el Nuevo Testamento y los teólogos que han hecho estudios más profundos, dicen que el Nuevo Testamento, que Deuteronomio se repite al menos 80 veces, que se cita 80 veces. Cuando entras en esa realidad, 80 veces se recurrió a él, 80 veces fue fortaleza, 80 veces vino a traer claridad, 80 veces vino a solucionar alguna dificultad. Y vaya, pudiéramos decir que el Señor Jesús recurre a Deuteronomio capítulo 8 verso 3, o Deuteronomio capítulo 6 verso 3, o Deuteronomio 6, 16. Ahí vienen expresiones que fueron fortaleza para el Señor Jesús. Vaya, ¿a qué me refiero? Y a lo mejor es muy sencillo lo que voy a decir, pero créanme que es sustancial. El recurso que Dios nos ha dejado para la tentación es la palabra. Y está en nosotros el conocer la palabra, porque pudiéramos dividirlo en 3 puntos: conocer la palabra, creer en la palabra y aplicar la palabra. Pues el diablo conocía la palabra, porque las 3 veces que lo tentó también dijo, escrito el está, diablo conoce escrito la palabra. Escrito está. Sí. Entonces el diablo conoce muy bien la Biblia. Sí. Y de pronto la conoce mejor que nosotros. Yo creo que sí. O que no nos vaya a pasar, que el diablo la conozca mejor que nosotros, que llegamos a ese punto. ¿Cómo voy a sobrellevar la tentación hoy, 2015, en la realidad social en la que yo me encuentro, en la realidad de mi familia, en lo cotidiano? Es la palabra. Es la palabra, una expresión que viene en la Biblia. Y si no te preocupes cómo habrás de responder, porque el Espíritu Santo te va a recordar lo que debes de responder. Pero me va a recordar lo que yo sepa, lo que yo no conozca, ¿no? Pero lo que yo sepa. Ahí es donde se vuelve importante o determinante el conocer la palabra de Dios. El no ser selectivo. No, mira, es que Proverbios es bonito. Es Deuteronomio, no. No, créanme que Deuteronomio es una buena lectura. El significado de Deuteronomio es segunda ley o la segunda lectura de la ley. Deuteronomio es el libro que el Señor, que Moisés utiliza para formar a las generaciones emergentes. Esto es, está el libro de Éxodo, y luego toda una generación muere. 40 años después, Moisés vuelve a leerles, les vuelve a enseñar, les vuelve a instruir con la ley. Es una repetición de la ley. Y bueno, fue el recurso que el Señor Jesús utilizó. No fue la única vez que lo citó, pero fue el recurso que el Señor utilizó. ¿Cómo sobrellevó Jesús la tentación? Voy a sonar repetitivo. Sí, con Deuteronomio. En Deuteronomio encontró la fortaleza para poderle responder al diablo. No solo de pan vivirá el hombre. Una expresión que fue fortaleza para su vida. Tengo hambre y no tiene nada malo que coma, pero en este momento no solo de pan vivirá el hombre. Voy a vivir de la palabra que viene de Dios. Después, en otro momento de debilidad, oye, todo esto te daré. La respuesta a la tentación fue: al Señor tu Dios solamente lo vas a adorar. Mi corazón no lo voy a dividir. Una expresión que viene en la Biblia es que nadie le puede ser fiel a 2 amos. Y solamente le voy a ser fiel a Dios. Solo a Dios voy a adorar. Solo a Dios voy a servir. No a las riquezas. Aunque de pronto los compromisos, las agendas me pueden llevar a servirles. No, espérame. Solo a Dios le voy a servir. Y después, cuando viene esa confianza, ¿estará Dios ahí? ¿Existirá Dios? ¿Me va a ayudar Dios en este tránsito, en este valle de sombra y de muerte? No tentarás al Señor tu Dios. Conocí a alguien que tenía necesidad de ir a Estados Unidos, como muchos que vivimos en la frontera, pero su carro no tenía luces. Tal vez se los he mencionado. Su carro no tenía luces,
no tenía, literalmente hablando, estaban descompuestos los stop y no funcionaban las direccionales y no cerraban los vidrios y no funcionaba el cinto y no tenía seguro, pero quería ir a Walmart, ¿no? Y dice, y me estaba platicando, y ¿qué hiciste? No, yo como quiera le dije, Dios ayúdame y dale. Y yo, no tentarás al Señor tu Dios, hay reglas, y ahí están, pero no vas a comprometer a Dios, no vas a pretender comprometer a Dios. La palabra es el recurso que el Señor nos ha dejado. Fue la palabra en la cual el Señor Jesús pudo salir adelante de la tentación, y hoy en nuestra realidad es en la palabra como nosotros podemos llegar. Viene por ahí la invitación a un negocio cuestionable que pareciera que es conveniente y pareciera que, pero espérame, llega palabra de Dios a mi vida y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Son expresiones que vienen ahí y son fortaleza. Hay una cita en 1 Corintios capítulo 10 verso 13, porque bueno, si bien es cierto que la tentación es algo con lo que nos vamos a enfrentar, ¿qué garantía tenemos? Diría yo una garantía en 1 Corintios capítulo 10 verso 13. Dice el apóstol Pablo: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que puedas soportarlo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y bueno, yo diría 4 puntos aquí. Primero, lo que llega a nuestra vida es humano. No viene de Marte, ¿eh? Lo que llega es humano. Y si es humano, podemos con él. No me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí? Es una expresión cuando veamos la dificultad, cuando nos sintamos atraídos por algo que puede resultar inconveniente, porque eso es la tentación, que tengamos esa expresión. Repito, la palabra para sobrellevar la tentación, lo que me llegó es humano. El otro punto es: no voy a ser tentado más de lo que pueda resistir. Dios nunca nos pondría en una situación mayor o superior a nuestras fuerzas. Una expresión que viene en la Biblia es: si siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Si somos buenos padres, no ponemos a nuestros hijos en algo que esté encima de su posibilidad. Va para primero de secundaria, mijito, las materias de primero de secundaria. Yo sería irresponsable si a mi niño de 10 años lo llevara a la universidad. No puedes con eso. Dios es un buen padre y dice que no nos deja más de lo que podamos resistir. La otra expresión dice: junto con la prueba viene la salida. En esa dificultad, ahí está la salida. Tal vez no la estoy viendo, tal vez estoy reducido a mis problemas, tal vez estoy reducido a la tentación, pero junto con la prueba viene la salida. Pero ahí depende de nosotros encontrar la salida. Este de nosotros el reconocer o identificar la salida. Tal vez la salida, dice por ahí alguien que las salidas, las puertas de Dios son puertas de ese tamaño, chiquititas, porque hay que humillarnos. Y a veces es de rodillas como encontramos la solución. Pero queremos la puerta grande, queremos la puerta alta. No, a veces las puertas son pequeñitas, a veces porque hay que arrodillarnos. No sé lo que tu amigo del carro, pues, o sea, vamos a dejárselo todo a él. Le dejamos, sí, caemos en tentar a Dios, pero tenemos, vaya, que en esas dificultades podamos decir, vaya, en el peor escenario que pudiéramos imaginarnos, sí, la peor situación, yo no me atrevería a decir, pero una extorsión, un secuestro, una situación así, hey, junto con la prueba viene la salida. No es mayor a mis fuerzas, no es mayor a mi capacidad. De pronto yo me considero débil, yo siento que soy débil. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Yo soy fuerte. Y dice la última expresión de Corintios: para que podáis soportar. Yo lo puedo soportar. La Biblia está llena de expresiones. Santiago capítulo 1 verso 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Jeremías capítulo 20 dice: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Esas son expresiones que nos van a fortalecer. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Salmos capítulo 118: Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Son expresiones que están ahí, expresiones. El Señor Jesús sobrellevó la tentación cuando tuvo hambre, cuando fue tentado con la propiedad, con el bien, con el dinero, digámoslo, ¿sí? Cuando pensó en si Dios estaría o no estaría con él. Fue la palabra lo que lo llevó, lo que lo mantuvo. Hoy en nuestra realidad, déjenme decirles que la palabra de Dios es suficiente para sobrellevar cualquier tentación que pudiéramos llegar a tener. El último punto que les voy a decir
En Lucas capítulo 4, la última expresión del verso 13, dice que el diablo, dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Lo que te quería preguntar, ¿por qué por un tiempo? ¿Se lo volvió a presentar? Porque luego volvió a tentarlo, porque la tentación es parte de la vida. Esa pudiéramos decir, en el último momento de la cruz, ese último momento de la cruz, cuando el Señor Jesús estaba debilitando, previo a la cruz, previo al arresto, el Señor Jesús estaba debilitado, dice que decía, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. En esa crisis, nuevamente fue fortalecido. ¿Sí? Vaya, la tentación es algo con lo que tal vez todos los días o en diferentes momentos de nuestra vida vamos a vivir, de diferentes momentos. Pero siempre tendremos el recurso de la palabra, las promesas de Dios que están ahí presentes y que se cumplen para los que somos sus hijos. Se apartó de él por un tiempo, ok, esta es como que prueba superada, ya pasaste las de primer año, ahora vienen las de segundo, ahora vienen las de tercero. Roge decía, a veces hay que regresarnos y repetir año, ¿no? Entonces, tal vez es una prueba superada, muy bien, con esto pudiste, ahora viene otro, pero la que venga, nuevamente tenemos la garantía, no vendrá ninguna tentación que no sea humana. Junto con la prueba vendrá la salida. No voy a ser tentado más allá de lo que pueda soportar. Y la superamos. Y luego el enemigo se aparta por un tiempo. Y volverá. Tal vez dices, es que es un ciclo enfermizo. No, no es un ciclo enfermizo, es parte de la vida. Y cada prueba superada construye nuestro carácter. Cada prueba, cada dificultad. David no sería David si no se hubiera enfrentado al gigante. Es David quien enfrentó al gigante y lo venció. Y puedes decir, bueno, si me lo permites, es Guillermo el que enfrentó la tentación y la superó. Vendrán otras. Es el contador que superó la tentación y vendrán otras. ¿Sí? Antiguamente los sobrenombres que llevaban las personas tenían que ver con las dificultades que habían vencido. Bueno, tal vez mi apellido es Luna, pero mi sobrenombre es el que venció a, el que superó, el que logró. El que ya no debe impuestos, o no sé. El que se puso al corriente con el sistema. El que ahora factura de esta manera, el que ahora hace negocios derechos y no ventajosos. Son tentaciones que vamos superando. El que se mantuvo con su mujer y el que no dejó a la mujer de su juventud. Expresiones que ahí están. El que venció al vino, el que vio el vino cuando rojea y lo superó. Bueno, ahí está. Podemos con ellas. Ahí nos vamos a topar gente que nos toque fortalecer y que diga, es que no puedo. Hey, espérame. Claro que puedes. Eres creación de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Nuestro Dios está con nosotros como poderoso gigante. Cada una de esas expresiones vienen en la Biblia. ¿Cómo las sé? Porque la he leído y la he creído y la pongo en práctica y es fortaleza. Jesús venció la tentación con la palabra. Tal vez habrá momentos de oración. El Señor Jesús dijo, velad y orad para que no entren en tentación. Pero una vez que entras en tentación, si llegas, la palabra está ahí para fortalecerte. Jesús venció la tentación citando Deuteronomio. Yo voy a decir, usted va a vencer la tentación leyendo y reconociendo la palabra de Dios como suficiente. No, si conoces la palabra de Dios, no le tengas miedo a la tentación. Porque la conoces y porque sabes y resuena en tu mente, no ha venido nada que no sea humano. Fiel es Dios que no deja tentar más allá de mis fuerzas. Junto con la prueba viene la salida. El Señor está conmigo como poderoso gigante. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Ahora sí, a lo que sigue. Porque hemos sido fortalecidos en la palabra. Se los dejo a su consideración y los animo a leer la Biblia. Leamos la Biblia. Ahí está palabra de vida eterna. Ahí está la respuesta a las necesidades que tenemos o que habremos de tener o que habrán de tener nuestros hijos, nuestros nietos. Serán fortalecidos a través de la enseñanza que les demos por la palabra. Ahí se los dejo. Pecadores. Dice se quedó solo. la Biblia, no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, hay forma de reconciliarnos y ponernos a cuentas. Todos. El punto no es que no tengamos pecado, el punto es no tener arrepentimiento. Eso es lo que nos acerca a Dios, o lo que nos aleja no es la falta de pecado o el no tener pecado, es el arrepentimiento. El pecado pudiéramos decir me aleja, pero el arrepentimiento me
acerca del arrepentimiento, es el reconocimiento del error y la corrección del rumbo. A mí de repente me confunde, por ejemplo, ahorita que estábamos leyendo Proverbios que habla sobre el trabajo, sobre la riqueza y hazle así para la riqueza. Y luego cuando el joven aquel le dice a Cristo, ¿qué tengo que hacer para llegar al reino de Dios? Dice, deja todas tus chivas y sígueme. Entonces, como que... No pudo. No pudo, pero por otro lado, estamos viendo y veíamos en el Antiguo Testamento casi la cuestión de los reyes y las riquezas que ellos tenían. O sea, y bueno, y lo vemos ahorita en todas las iglesias, la denominación que quieran, ¿verdad? O sea, que hay mucha riqueza material ahí, ¿verdad? Y de repente te pones a pensar, bueno, ¿y para qué? ¿Qué? ¿Que para qué? ¿Para qué los tesoros, vaya? Ok. ¿Para qué los tesoros cuando esos tesoros o esas propiedades insisto, en la iglesia de la denominación que sea, pudieran servir para alimentar, por ejemplo, a alguien, para sanar a alguien físicamente, además de espiritualmente, ¿verdad? Con el ejemplo. Y yo lo veo ahorita con las declaraciones que le han tupido al Papa, a nuestro Papa Pancho, y lo está diciendo, estamos a los sacerdotes, quítense de sus ostentaciones, ¿verdad? A jalar, pero caemos en la tentación. Como decía Jonathan ahorita, bueno, tenemos el instrumento para vencer las tentaciones. ¿Sabe qué le hizo? La palabra ahí está, nada más que luego, Deuteronomio, Salomón que es ejemplar por los proverbios, que es ejemplar. Hay cosas que le admiramos o que algunas personas le admiran a Salomón que son criticables, como la riqueza. Uno de los reyes o el rey que está registrado más rico económicamente hablando es Salomón. Sin embargo, es criticable. Esa riqueza no está escrita o descrita ahí para admirarla. Cuando lees la Biblia y se lee Deuteronomio, existía una ley previa de lo que debía y no debía hacer el rey. Y decía que el rey, el que fuera, no debía amontonar riquezas, no debía proveer riquezas. No es cuestionable el trabajo es bueno y el trabajo trae consecuencias. Sin embargo, el punto es que Salomón amontonó, no le dio salida. Pero no fue el que le amontonó. La razón de Salomón de ser rico es que, vean ahí, cuando Dios le dijo, ¿qué quieres? Y él dijo, sabiduría. Sí, entonces, sí, como él no puso su prioridad en el dinero, en la cuestión material, Dios le proveyó. Porque en Mateo también dice... No, pero ese es el Salomón, perdóneme, Joel, pero es el Salomón del principio. Así es. Yo hablo del Salomón en los últimos días. Bueno, porque humanamente pues caemos en tentación. Ese es el punto. Que había una ley. Tentación, Salomón no puso en práctica lo que dice Deuteronomio. Claro, Deuteronomio decía, el rey no podrá tener muchas mujeres. Y Salomón tuvo muchas mujeres. El rey no podrá amontonar. No, el rey no podrá tener oro. Y tuvo oro. El rey no podrá volver a Egipto. Y Salomón vuelve a Egipto. El rey no podrá tener carros de guerra. Eran leyes que allí estaban, que Salomón no puso en práctica. Transgredió la ley. Transgredió, sí. Porque, mire, ahí le voy. Cuando uno está así bien fregado, vamos a hablar de plata aquí de rancho, ay, me acerco a Dios y ando buscando a Dios para salir. Y ya nomás Dios me provee y me olvido de Dios. ¿Qué pasó ahí? Y luego me digo, ahí en Mateo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Y luego Pablo allá en Timoteo, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. En Timoteo dice, así lo dice claramente, Timoteo 6. Raíz de todos los males. El raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, nosotros tenemos, yo no se me olvida una persona, amigo mío, que tiene bastante dinero. Y llegó una persona, cuando yo estaba hablando con él, y le dice, oiga, pues le presentó una necesidad y le pedía que le ayudara. Y el señor, mi amigo, le dice, no te preocupes, voy a orar por ti. Entonces yo, pues, por educación y por pena y la otra persona, pues yo callé en mi boca, ¿verdad?
Pero yo me quedé pensando, ay Dios mío, ayúdame que si un día tengo con qué ayudar, yo pueda ayudar. Porque al final de cuentas me voy a ir y no me voy a llevar nada. Entonces, ¿en qué me afecta que yo ponga en práctica lo que estoy leyendo en la Biblia? Mira, estábamos ahí en la iglesia estudiando Romanos 12. Romanos 12 habla que Dios nos pide que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios, ¿verdad? Y entonces, y ahí, si usted lee en Romanos 12, ahí viene explicando que tenemos que querer al que nos quiere, pero también tenemos que amar al que no nos quiere, que ese es el problema, ese es el problema. Entonces, si nosotros aprendemos, tal vez leamos menos la Biblia, pero ¿por qué no invertimos la cosa? Es medio raro lo que quiero decir, pero me refiero, no es tanto lo que leamos, es lo que practicamos de la Biblia. ¿Entiendes? Hay que vivirlo. Hay que vivirlo, sí. Y no, yo no tengo que decir, hey, soy cristiano. ¿A qué andan diciendo nada? Que la gente vea que soy cristiano. ¿En cómo? En mis actos. ¿Verdad? Que yo pueda amar. Ahorita estamos, la mentira, por ejemplo, es una mentirita chiquita. No es una mentirita chiquita. Ahí en Apocalipsis dice que los mentirosos no irán al reino de los cielos. Así de sencillo, claro. No se anden no nos andemos por la rama. En Eclesiastés, don Joel dice Salomón, el capítulo 23. Al principio de Eclesiastés 2:8 dice: amontoné oro y plata, todas las riquezas que me venían de los reyes y de las provincias. Tuve cantantes, coristas, y me deleité porque ellos cantaban. Sí. Llegué a ser grande, superé a todos los que me habían predecedido en Jerusalén, y mi sabiduría no me abandonaba. Todo lo que mis ojos deseaban, me lo concedí. No hubo placer en la cual me haya privado, pues encontraba mi alegría en todo lo que hacía. Así al menos recogía el fruto de mi trabajo. Luego reflexioné, y en todas las obras que había emprendido, y en todas las molestias que me había costado su realización, pues bien, no se retiene nada. Dice Salomón: se corre tras el viento, no hay nada para ganar bajo el sol. Pues me planteé la pregunta de la sabiduría, de la estupidez y de la locura: ¿cómo será el que me sucederá en el trono? Lea el último versículo de ese capítulo, el versículo 23. Fue malo. Lea el versículo 23 de ese mismo capítulo. Del 2. Sí, el versículo, los últimos. El 23 me parece, o el 26. Lea qué dice. Pues el 26: Dios da a quien quiere la sabiduría, la ciencia y la alegría. El pecador tendrá la carga de amontonar y de enriquecerse, para que todo pase a manos del que le agrada a Dios. Excelente. Voy a leer unos que me mandaron a mí que están muy interesantes. Qué difícil es el ser humano. Nacer no pide, vivir no sabe, y morir no quiere. Y luego otro es los últimos deseos de Alejandro el Grande. Encontrándose al borde de la muerte, Alejandro convocó a sus generales y les comunicó sus tres últimos deseos. Primero, que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Segundo, que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y tercero, que sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd y a la vista de todos. Uno de sus generales, asombrado por tan insólitos deseos, le preguntó a Alejandro cuáles eran sus razones. Alejandro le explicó: primero, quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd, para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. Segundo, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros, para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados aquí permanecen. Tercero, quiero que mis manos se balanceen al viento, para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos, cuando se nos termine el más valioso tesoro, que es el tiempo. Al morir, nada material te llevas,
el tiempo es el tesoro más valioso que tenemos, porque es limitado. Podemos producir más dinero, pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Nuestro tiempo es el mejor regalo que se le puede dar a alguien, y siempre se le regala a la familia o a un buen amigo. ¿De dónde la sacó eso? Me lo mandaron ahí del grupo de de los rotarios. Está muy interesante. Me lo mandó Toño Granado. Muy interesante. Yo siempre he pensado que dicen, el médico me alargó la vida. No, el médico no te alargó la vida. El médico lo único que hizo es darte mejor calidad de vida para llegar a la raya que Dios te puso. Porque la Biblia dice que nuestros días están contados. Y yo ahorita acabo de vivir la experiencia. Ahora que se murió mi hermano, mi cuñada, estaba platicando con ella. Y dice, ay, Joel, chido, ahora estoy muy preocupada, me duele mucho. ¿Qué es lo que te duele, Ali? Pues me duele que no desperté a tiempo. Si yo hubiera despertado a tiempo, a lo mejor Chuy se hubiera... No te preocupes por eso. Dios tenía su momento, ¿verdad? Si tú por alguna razón no despertaste, pues no es tu culpa. ¿Cómo te vas a sentir culpable? Porque yo decía, es que si yo he despertado, hubiéramos podido el recurso más rápido y mi esposo se hubiera salvado. Fíjate que no. El día está marcado y nos vamos a morir en ese día. Brinquemos y saltemos y hagamos lo que vayamos al mejor médico. Ahí caemos. Por eso lo que decía Alejandro está muy bien dicho, ¿eh? ¿Sí? Yo voy muy de acuerdo con él en eso. Así es. El dinero, el raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando te vas a la ley, y la ley no es un mal concepto, hay que verlo en el contexto de la época. Cuando te vas a la Biblia, que es la enseñanza, la instrucción y la orientación, sí, el cómo debían, al pobre no se le daba, así les he platicado, al pobre no se le daba. Hoy es nuestra decisión el darle o no darle, o incluso tiene que justificar y tiene que ver con una necesidad, y que yo crea que es una necesidad, y para esto sí te doy, para esto no te doy. Y bueno, entiendo los tiempos. Sin embargo, en la época, en el momento que se escribe, que se construye en la nación, había algunas reglas. Decía que al pobre no le dabas, el pobre tomaba, el pobre tenía derecho. Decía que si alguien era pobre y estaba en esa condición de pobreza, podía entrar a la viña, podía entrar a los sembradíos y podía tomar lo que él necesitaba. Había algunas reglas. No podía llevar una cazuela, no podía llevar un manto para amontonar. Únicamente podía con su mano. Con tu mano lo que tomes. Sí, era una ley. Lo que te puedas comer ahorita. Tipo buffet. Sí, tienes hambre, métete, toma la uva, toma el maíz, los higos que necesitas y cómete, y adelante, los olivos que ocupes. El pobre no se le daba, el pobre tenía derechos, el pobre podía tomar y estaba en el conocimiento. Cuando se pasaba a recoger los frutos en el tiempo de la siega, tenían una ley que decía que cuando fueras a agarrar los frutos no los podías agarrar todos, no podías darle una doble buscada. A ver, ya lo pasaste, ahora otra vuelta. No podían pasar dos veces, porque lo que se quedaba era para viudas y huérfanos. ¿Sí? Entonces es la segunda vuelta en la que pasaban los viudas y huérfanos y llegaban y tomaban. Si algo se te caía, estás agarrando las manzanas y la naranja, y se cayó una, no es tuya. Esa ahí se queda, porque detrás venían los pobres y tomaban. Entonces ese tipo de conceptos fortalecían, porque el pobre roba. La Biblia dice: no me des pobreza ni riqueza. El pobre de pronto lo pones en una posición en la cual lo orillaste a eso. Entonces esos conceptos ahí estaban. Los sacrificios, que uno dice: los sacrificios, bueno, los sacrificios tenían una función: alimentar al pueblo, porque la gente llegaba, había sacrificios que se quemaba todo el animal en el altar, pero había sacrificios donde no. Una parte era para el sacerdote comía de ahí. Otra parte era para las viudas y huérfanos y comían de ahí. Otra parte era la familia. En el contexto sería lo más parecido a una carnita asada. La alegría de una carnita asada, pero donde además llega el pobre y come allí. El pobre no debe tener hambre. Un pueblo con hambre es un pueblo que destruye, que se destruye. Entonces, pero no conocemos, y ahora lo mío es mío. Ese concepto de la propiedad privada no existía.
No es la propuesta de Dios la propiedad privada. Es como los lotes de los panteones. No todo es una perpetuidad. Pero no conozco, no leo y decido en función de lo que propone el capitalismo. Y ahí es donde surge el amor al dinero. En el capitalismo surge el amor al dinero. En la que propone Dios, que propone la Biblia, no lo amo. Amo a Dios, amo a las personas, amo aún a mi enemigo. Porque de ninguna parte dice ama el dinero, dice ama a tu enemigo. En el amar al enemigo no es sentir bonito, me queda claro. Es ser responsable. Darle lo que le corresponde. Pero créanme, si leemos, vamos a cambiar algunos conceptos. Va a ser